A ver, cuando uno piensa en economistas que defienden el libre mercado, solemos meterlos a todos en el mismo saco, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que dos de las escuelas más importantes, la austríaca y la de Chicago, tienen visiones del mundo que son casi opuestas? Sí, las dos defienden la libertad económica, pero sus ideas sobre cómo funciona la economía son, la verdad, súper distintas. Pues mira, la respuesta es un no rotundo. Es un error muy común pensar que hay un consenso total. Y es que, ojo, sus desacuerdos van al corazón mismo de lo que entendemos por economía, porque hay crisis y cuál debería ser el papel del gobierno. Aquí tenemos a nuestros dos grandes contendientes. Por un lado, la escuela austríaca, que ve la economía como algo vivo, un proceso dinámico que se mueve por la acción de las personas, por la creatividad, por el tiempo. Y por otro, la escuela de Chicago, que se fía de los datos, de lo empírico, de los modelos matemáticos para intentar predecir cómo nos comportamos. Vamos, que es como un choque de trenes, la lógica pura contra los datos y las mates. Muy bien, para meternos de lleno en este debate tan interesante, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, veremos sus ideas sobre la libertad. Luego, cómo ven el mundo los austríacos. Después, cómo entiende cada uno la economía y cómo explican las crisis. También tocaremos su gran punto de fricción, el Banco Central. Y acabaremos viendo por qué todo esto, que suena muy teórico, nos afecta y mucho en nuestro día a día. Empecemos por el principio. Como decíamos, las dos escuelas son grandes defensoras de la libertad económica, de eso no hay duda. Pero la base de la que parten es que no tienen nada que ver. Y eso hace que, aunque el objetivo parezca el mismo, las conclusiones y las propuestas políticas a las que llegan sean radicalmente distintas. Venga, vamos a sumergirnos un momento en la visión austríaca. Para ellos, la economía no va de fórmulas y gráficos, va de personas. Es el resultado de las acciones de individuos como tú y como yo. Su filosofía pone el foco en la persona, en su capacidad de crear y en algo fundamental, el tiempo y cómo influye en nuestras decisiones. Aquí está la esencia del pensamiento austriaco. El individualismo metodológico significa que para explicar cualquier cosa en economía hay que empezar por la acción de la persona. El subjetivismo radical nos dice que el valor de las cosas no es objetivo, no está ahí fuera, sino en nuestra mente. Luego, ven el mercado no como un punto de equilibrio, sino como un proceso, una película en constante movimiento, llena de descubrimientos, de rivalidad y sobre todo de incertidumbre. Y todo esto lo estudian con la lógica, partiendo de una idea básica, que los seres humanos actuamos para conseguir nuestros fines. Y aquí tenemos al protagonista de la historia austríaca, el empresario. Ojo que para ellos el empresario no es solo un gerente, no. Es el verdadero motor creativo de la economía. Es esa persona que siempre tiene el radar puesto detectando oportunidades que nadie más ve. Y al hacerlo, sin que nadie se lo ordene, está creando conocimiento nuevo y coordinando los planes de millones de personas. Casi nada. Esta frase de Peter Boitschke, un economista austríaco actual, lo clava. O sea que la economía no es como la física, algo que puedes medir desde fuera y ya está. La realidad económica se construye con lo que la gente piensa, valora y cree. Así que si quieres entender la economía, primero tienes que entender a las personas. Venga, vamos al siguiente punto. ¿Cómo se traduce todo esto en una visión de la economía? Pues aquí es donde la cosa se pone, donde se ven las chispas de verdad. La pregunta es, ¿la economía es un circuito cerrado que siempre busca el equilibrio o es una estructura súper compleja que va cambiando con el tiempo? Y esta imagen lo deja clarísimo, ¿verdad? A la izquierda, el modelo austríaco. La producción es una estructura con etapas que necesita tiempo. Piensa en construir un coche. Primero el mineral, luego el acero, luego las piezas. Todo lleva tiempo y necesita un capital muy específico. A la derecha, el modelo del flujo circular, más típico de Chicago. Aquí la economía es como un circuito cerrado y sin tiempo. Las familias dan trabajo a las empresas y las empresas venden cosas a las familias. Es una foto fija, un momento congelado, no la película completa. Vale, esta tabla es genial para ver las diferencias de un vistazo. En metodología, lógica pura contra datos y pruebas empíricas. En competencia, los austríacos hablan de un proceso de rivalidad real y dinámico, mientras que Chicago usa el modelo ideal de competencia perfecta, que no existe en el mundo real. Y en el capital, para los austríacos son máquinas, herramientas, cosas físicas y distintas entre sí. Para Chicago es más como una cantidad de dinero, algo homogéneo y fácil de medir. Y ahora llegamos al que es, probablemente, el mayor campo de batalla entre las dos escuelas. ¿Por qué tenemos crisis económicas? ¿El problema es la fiesta de antes, el boom, o que nadie hace nada durante la resaca, el bust? Sus respuestas no podrían ser más opuestas. A ver, para los austríacos el problema no es la crisis en sí, sino lo que vino antes. Todo empieza cuando el Banco Central baja los tipos de interés artificialmente y crea dinero de la nada. Esto es como una señal falsa para los empresarios, que se lanzan a hacer inversiones a muy largo plazo como si de repente hubiese un montón de ahorro disponible. Pero es un espejismo. Al final, la realidad se impone.
Se descubre que no hay recursos para todos esos proyectos y ¡boom!, llega la crisis, que en realidad es el doloroso pero necesario proceso de volver a poner las cosas en su sitio. La Escuela de Chicago, con el gran Milton Friedman al frente, nos cuenta una película completamente diferente. Analizando la Gran Depresión, su conclusión fue que el problema no fueron los locos años 20, sino que cuando las cosas se pusieron feas, la Reserva Federal metió la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque permitió que la cantidad de dinero en la economía se hundiera, lo que básicamente dejó al sistema sin oxígeno. Su solución, por tanto, es la contraria, que el Banco Central actúe con decisión durante las crisis para que no falte liquidez. Y claro, estas dos teorías tan distintas nos llevan directamente a la pregunta del millón. ¿Necesitamos un banco central? Para los austríacos es el origen de todos los males. Para los de Chicago, bien gestionado, es parte de la solución. Vamos a ver cómo se aplica esto en el mundo real. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En el año 2000 estaban ahogados por una hiperinflación brutal, así que tomaron una decisión drástica: dolarizar. Es decir, adoptaron el dólar estadounidense y renunciaron a tener su propia política monetaria. Pero ojo, no eliminaron su banco central, simplemente lo dejaron para hacer otras cosas, como estadísticas o gestionar el sistema de pagos. Y los resultados, en cuanto a la inflación, es que son de no creer. Como se ve en el gráfico, pasaron de un 96% de inflación a tener tasas por debajo del 10% de forma estable. Esto demuestra el poder que tiene quitarle al gobierno la maquinita de imprimir billetes para estabilizar los precios. Un punto para los austriacos, sin duda. Pero, ¿se puede ir un paso más allá? Pues comparemos con Panamá. También usan el dólar, pero ellos directamente no tienen banco central. Allí un banco público se encarga de algunas funciones clave, pero también compite como un banco normal. Esto demuestra que una economía moderna puede funcionar perfectamente sin una autoridad monetaria, un escenario que se acerca mucho más al ideal austriaco. Pero ojo, que el modelo de Panamá también tiene sus riesgos, y aquí es donde alguien de la Escuela de Chicago levantaría la mano y diría: cuidado. Si mezclas funciones de banco central con las de un banco comercial, puede haber conflictos de interés. El gobierno podría presionarlo para que le financie. Y sobre todo, falta la figura del prestamista de última instancia, alguien que rescate al sistema si hay un pánico bancario. Bueno, y con todo esto llegamos ya al final. A ver, ¿por qué importa todo este debate que parece tan académico? Pues importa, y mucho, porque estas ideas abstractas tienen consecuencias muy reales en las políticas económicas que se aplican y al final en la vida de todos nosotros. Al final todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Qué es la economía? Para la Escuela de Chicago es un sistema complejo, sí, pero que se puede gestionar. Necesita una mano firme en el timón monetario para evitar tormentas. Para la escuela austríaca, en cambio, el mercado es un orden espontáneo, un proceso de descubrimiento tan increíblemente complejo que cualquier intento de dirigirlo desde arriba, sobre todo manipulando el dinero, solo puede acabar mal, generando crisis. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta final. Si dos de las corrientes de pensamiento de libre mercado más influyentes del mundo parten de sitios tan distintos y llegan a conclusiones tan opuestas, ¿cómo podemos saber cuál es el camino correcto? Esto lo que demuestra es que la economía no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Es un campo de debate fascinante, vivo y absolutamente crucial para nuestro futuro.